habla Tina Peña del programa Temas. Bienvenido a este segmento traído por el Centro de Creatividad de Thomas K. McKeon. En este segmento les traigo a una gran invitada, líder de la comunidad hispana aquí en el estado de Oklahoma. Marjan Essa, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación una vez más y siempre es un honor y un placer estar aquí contigo en tu programa. Es un honor tenerte aquí en Tulsa porque Tulsa de verdad siempre te recibe con los brazos abiertos, escuchando todo lo que tú nos traes aquí. Cada año tú diriges un gran festival, pero vamos a hablar de eso en un ratito. Sí, claro. Primero, cuéntanos, tú eres de Venezuela, ¿verdad? Sí, yo nací en Venezuela y ahí crecí, vine a los Estados Unidos cuando tenía 16 años. Mira. Mis padres nos trajeron para acá en busca de oportunidades económicas y educacionales para nosotros los hijos y gracias a Dios, en ese momento, como te puedes imaginar, una muchacha de 16 años que recién terminaba lo que le llaman aquí el high school, el bachillerato allá, no quería venir, o me trajeron como que a la fuerza, pero hoy día doy gracias a Dios, como quien dice, echando la película para atrás, y ha sido una bendición en muchísimos aspectos. Exactamente, y tú has bendecido a mucha gente también, representándonos muy bien, Gracias. Empezando en Miami con Sábado Gigante. Sí, pues y mi trayectoria siempre ha sido, el baile siempre ha sido parte de mi vida. Entonces, desde Venezuela tomaba clases de ballet y danza moderna y llegué a Miami y no podía dejar de bailar. Y tuve la gran suerte de conseguir al maestro que era el coreógrafo de Univision en aquel momento. Y pues me tomó bajo su brazo y aprendí muchísimo de él y tuve la oportunidad de trabajar en la televisión, que fue una experiencia maravillosa. Me imagino. Aprendí muchísimo, fue divertido y me ha ayudado en muchos aspectos, he aprendido mucho. Mira, entonces tú empezaste esta carrera desde chiquita ya en Venezuela y continuaste. Sí, el baile siempre ha sido parte de mi vida y no, a pesar de que siempre quise estudiar una carrera y en la universidad y todo, siempre fue mi sueño, pero nunca podía dejar el baile. De hecho, en las etapas de mi vida que por alguna otra razón tuve que dejarlo temporalmente, parece que es una depresión instantánea. ¿Verdad? Sí, porque lo necesito. Ese es un llamado. Lo necesito bailar. De hecho, cuando emigramos de Venezuela a Estados Unidos, en esa época, como la historia de muchos inmigrantes, no teníamos nada y meterme en clases de baile cuesta dinero, entonces no. Y recuerdo que también el ajuste, ¿no? Pero cierto. Me sentía muy mal. Hasta que mis padres dijeron, ok, vamos a meterte en una clase de baile y volví a ser yo. Mira, qué lindo. Y no solamente haces bailes típicos latinos, sino... Sí, danza árabe. Árabe. Que ha sido un proceso de cambio de siempre el baile. Yo hablo del baile en general porque me gusta bailar de todo. Pero, y lo haces muy bien. Gracias. Sí. Y de hecho la experiencia en Miami con Univision y Sábado Gigante y todo eso me ayudó mucho a ser bien flexible con los estilos, ¿no? Que a pesar de que no te enfoques, en realidad yo nunca tomé clases de salsa porque pues Venezuela, en Venezuela crece bailando. Claro, nace bailando salsa. Aquí es donde tomo clases de salsa ahora. Pero, por ejemplo, yo crecí bailando eso, pero tomaba clases de ballet y danza moderna. Luego, una vez por casualidad en Miami, cuando vivía en Miami, el que es hoy mi esposo, estábamos en un date, en una cita, y me llevó en mi cumpleaños a un restaurante árabe y había una bailarina de danza árabe y yo quedé... sí, yo quiero hacer eso. Pues fíjate que en ese momento no hice la chispa, el clic, sino que me fascinó, lo disfruté muchísimo, dije qué hermoso. Y ya nunca pensé que yo podría hacer algo así. Y luego en la Universidad de Miami, donde estudié mi bachelor's, había una clase que estaban dando de danza árabe y era una clase de por 2 meses, 3 meses, algo así, la introductoria, para introducir al estilo y wow, amor a primera vista. Mira. Desde ese momento adelante dije, esto es lo mío y me seguí estudiando y, ¿sabes? Aprendiendo y
Sí, estamos sí, aquí, sí. pues que Pues, ahora doy clases aquí en... ahora das clases con el grupo Mystical Hips. Sí, de hecho doy clases en Norman de danza árabe para todas las mujeres de cualquier edad. Es de verdad que algo que lo recomiendo yo a todas las mujeres y hay hasta hombres que lo hacen. Belly dance. Sí, pero básicamente es un arte muy femenino, ¿no? Para las mujeres, por las mujeres. A pesar de que, bueno, hoy en día, como te digo, hasta los hombres lo hacen y no discriminamos. Es un tipo de baile y un arte muy bonita y que de verdad que recibe con brazos abiertos todos los tamaños, estilos, edades. ¿Verdad? Si te fijas, por ejemplo, en lo que es ballet, las danzas más estrictas, tienes que ser bien jovencita y Sí. ya luego llegas a cierta edad y ya como que se te acabó la carrera, tienes que empezar a dar clases porque ya no hay. Y en este ámbito de danza árabe se ven señoras mayores bailando. ¿Verdad? Sí. Aunque sean gorditas. Aunque sean gorditas, hay de todos tamaños, chiquitas, flaquitas, gorditas, Viejitas. sí, mayores, Ella está hablando de mí. o sea, de todas las edades y de verdad que es muy bonito. Ir a un evento de danza árabe, a uno de esos talleres, es bien inspirador. Mira, qué Por interesante. ejemplo, como Voy a tener dices, sobre todo en nuestra cultura, que bueno, que si estás gordita no puedes hacer esto o lo otro, y ver a una muchacha, una señora de tamaño bien grande y bailar con aquel corazón y con aquella feminidad y con aquella felicidad que de verdad que te da gozo en el Claro. corazón. Y entonces tú dices, yo quiero hacer eso. Es que Y- tú eres una buena coreógrafa también y te he gracias. visto yo en acción, Sí. así que hablando de acción, yo sé que vas tú por cuarto año, va a haber... Sexto. Ay, disculpa. No te preocupes, sí, el tiempo vuela y ni yo Mira, misma qué lo puedo creer que ya este va a interesante. ser nuestro sexto show de Ritmos del Mundo, o Rhythm of the World, que básicamente es un sueño hecho realidad. Es un espectáculo de danza y música que hacemos todos los años, en el cual básicamente yo lo organizo todo, Sí, así pero veo. yo invito a artistas locales Eso, para que vengan a eso, participar. artistas locales de diferentes Diferentes géneros. estilos, por ejemplo, hablamos mucho de la danza árabe, que es lo que yo hago, y que doy clases de Mystical Hips, son mi compañía de danza árabe, ¿no? Son mis alumnas que bien. bailan conmigo. Ahora, el Ritmos del Mundo, Rhythm of the World, es un espectáculo donde estamos muy abiertos a los estilos, culturas diferentes, y esa es la idea, promover el artista local, Eso, lo que eso. hace. Por ejemplo, tenemos artistas que representan danzas de México, de Hawái. hemos De tenido- Hawái yo vi el año pasado, Sí, hace 2 años. Sí, hemos tenido de Irlanda, de la India, tambores africanos, japoneses. La verdad, la lista es larga de lo que hemos tenido en el show y que siempre todos los años tratamos de involucrar algo nuevo. Este año, de hecho, vamos a tener bailarinas de Laos. ¿De dónde? Laos. Oh, ¿verdad? Sí, entonces va a ser bien interesante ver toda esa variedad y de verdad que es un espectáculo muy bonito que para el público lo recomiendo. Lleven a sus familias, familiar, los niños, de hecho de 5 años para abajo son gratis. Oh, ¿verdad? Y el resto es $10. $10 la entrada. como siempre. Sí, tratamos de que no sea muy caro para que la gente venga a ver con su familia, porque apoyar el talento que tenemos en Oklahoma y a ver algo bonito, pues, a Por aprender de supuesto. diferentes culturas. Ya. Aunque esto para montarlo cuesta dinero. ¿Necesitas tú patrocinadores tal Pues vez? sí, y que esto sirva de un llamado a las personas que quieran apoyar las artes, somos bienvenidos. Hasta ahora, como digo, ha sido un proyecto muy personal que yo lo quiero hacer y pues lo voy a hacer y lo hago ahí, pero ha sido mucho, para eso se cobra la entrada de $10 para cubrir los gastos y también yo aporto mucho para ello, pero esa es la idea, ¿no? Promover al artista y bailar en un escenario muy bonito, es un teatro muy bonito. Cierto. Y quién sabe, ese es el día donde los niños digan, ajá, esto es lo que quiero hacer. Correcto, inspirar a las generaciones futuras. Sí, pues trajiste aquí algo bonito que dice Sí, que es el el 5 de marzo. ¿Y dónde va a ser? Va a ser en el Hillsdale College, en el auditorio principal del Hillsdale College en Moore.
Yo sé que los que viven aquí en Tulsa les quedará un poquito lejos, pero vale la pena el viaje. Y después del espectáculo siempre tenemos una recepción. Una recepción muy bonita, con aperitivos y eso, y para que conozcan a los artistas, lo que le llaman en inglés networking, a socializar con los artistas y hacer conexiones. Es bien interesante el proyecto, la verdad. ¿Tienes tú algunas historias bonitas de algunos estudiantes que tal vez hayan sido muy tímidos al principio y ahora están ya tal vez? Sí, bueno, de hecho, esa historia se repite mucho en mi clase. Vienen personas con mucha timidez o con baja autoestima, y el baile les abre como esa puerta a descubrirse ellas mismas y explorar la expresión corporal. En la cultura estadounidense la expresión corporal es algo que es como tabú a veces, diferente dependiendo del lugar, ¿no? De las culturas, pero en nuestras culturas baile es parte integral de nuestra expresión. Entonces, y en la danza árabe también, entonces Y la danza árabe, me río porque he escuchado varias historias, ¿no? De algo así que se trae belly dancing en las escuelas secundarias y tienen que firmar los padres, tienen que decir cómo es en algunos lugares. Aquí en el estado de Oklahoma, pues sí, pues hay tabús que sí, porque el término en realidad belly dance a veces la gente lo rechaza un poco. Por eso yo trato de hablar de la danza árabe, porque eso es lo que, en vez de decir danza del vientre, porque lo del vientre es algo como que popular que se llama. De hecho, muchas bailarinas ni siquiera muestran nada, o sea, se ponen un vestido completo y de hecho hablamos de distintas edades. ¿Pero está siendo aceptado en las escuelas? Sí, de hecho, yo, bueno, hace ya varios años yo fui a una escuela a bailar con unas compañeras. Era un programa multicultural y fuimos invitadas a precisamente a mostrarle a los niños que son bailes de otras culturas, que no tienen, es como decir, el hip hop es malo, no, es parte de una cultura de aquí de Estados Unidos. De hecho, hablando de hip hop, vamos a tener hip hop en el programa también. ¿Oh, verdad? Sí, entonces, o decir, este baile es bueno y este baile es malo. En realidad no hay baile bueno o malo, y sobre todo si es parte de expresión de una cultura. Por supuesto. Representa a una masa de gente, de personas. Sí. Ahora has hablado de hip hop, tal vez va a haber cumbia, salsa, merengue. Sí, por supuesto, obviamente soy sangre latina, tenemos mucha representación latina, y además yo formo parte del grupo Candela, de Clips and Hips. Entonces, con ese grupo vamos a tener representaciones de salsa. Tenemos, de hecho, ahorita uno de los sueños de Marty es integrar, es una sorpresa que vengan a ver la salsa con la danza árabe, y tenemos un mensaje muy bonito de unión de culturas. ¿Y cuántas personas se espera? Pues siempre se viene un average entre 200, 250 Mira, personas. Qué interesante. Esperamos que siga creciendo. Por supuesto, y que el clima nos ayude para poder manejar hasta allá. Amén. Sí, a ver, verdad, porque esta época del año es un poco difícil. Exactamente. Bueno, esperemos que el 5 de marzo pues tengas una buena audiencia, claro, y te felicito por todo lo que estás haciendo, porque tú sabes que no es fácil montar algo así. Sí, toma bastante trabajo, pero estamos bien contentos, y de hecho mis compañeras Marty y Hilda y yo también ahorita somos parte de una organización que se llama ACO, que es el Hispanic Arts Council of Oklahoma, que a pesar de que es una organización nueva y pequeña, tenemos muchos proyectos enfrente que queremos seguir promoviendo el arte y la cultura hispana en Oklahoma. Sí, esa es una organización sin fines de lucro que de verdad está promoviendo al artista como latino. Digo, es una organización bebé, por decirlo así. Estamos creciendo, pero de hecho ahorita iniciamos una iniciativa de reconocer el trabajo de las personas que contribuyen al arte hispano y a la cultura hispana en Oklahoma. El fin de semana pasado entregamos un certificado de reconocimiento a Anita Martínez Mariachi Festival por toda su labor promoviendo la cultura hispana. Ellos están llevando
mariachi a las escuelas públicas. Y bueno, eso es un ejemplo de muchos otros artistas y grupos que están haciendo cosas grandiosas por Oklahoma y por promover el arte y la cultura hispana, integrar a los hispanos en la cultura americana. Mira, entonces, qué bueno. Se me va el tiempo y tenemos que hablar de eso después en otro programa. Ok, ¿sí? está bien. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Nada. Y ahí los dejo con el programa Temas. Hasta la vista.